Estar acá una vez más compartiendo la palabra. Realmente nos damos cuenta que el Señor es un Dios misericordioso, alguien que siempre está trayendo palabra a su pueblo, un pueblo realmente que le busca de corazón, y damos gloria a Dios porque aún hay una iglesia, un remanente que siempre está escuchando esta palabra, una palabra de vida, una palabra que transforma, que cambia la vida del pecador. Sabemos, amados hermanos, que esta palabra viene de Dios y no viene de los hombres, y les voy a pedir, amados hermanos, que en esta hora me acompañen a Isaías 41, 10 y 13. La palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir que vengamos primeramente en palabras de oración para que sea el Señor hablando, para que sea el Señor ministrando a través de esta palabra. Gracias, mi Dios amado, porque sabemos que tú estás en este lugar. Bendice grandemente a tu pueblo. Creemos en el nombre de Jesús de que tú estarás obrando, Padre amado, en cada corazón. Presentamos delante de ti cada una de las vidas que estarán escuchando esta transmisión, que pueda ser de bendición tu palabra, así como la fue para mi vida, mi Dios amado. Creemos, mi Dios amado, que tu palabra es la única que puede cambiar, la única que da vida, Padre amado. Aquel que no la tiene, sigue obrando con poder, mi Dios amado. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada uno de los hogares, en cada una de las familias, mi Dios amado. Sea a ti la gloria y la honra, mi Dios amado. Usa mis labios, mi Dios amado. Me presento delante de ti como un siervo, mi Dios amado. Creemos que tú estás en este lugar, que tú eres el único, Padre amado, que ha transformado la vida. Gracias, mi Dios amado, porque sabemos que tú sigues obrando, que tú sigues, Padre amado, obrando en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones. Mira, Padre amado, aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos, mi Dios amado, que quizás no han tenido fuerzas para seguir adelante. Yo clamo por esas almas para que seas tú, mi Dios amado, moviéndote a misericordia y tocando sus corazones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, amados hermanos. Realmente el Señor me daba estos versículos y me daba por tema que no temamos, porque Dios está con nosotros. Y muy hermoso, amados hermanos, porque el Señor dice que Él está con nosotros y que no desmayemos, que Él es el que nos da fuerza. Y en el último versículo dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene y de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Qué bendición, amados hermanos, que el Señor nos dice que no temamos porque Él nos está ayudando. Realmente, amados hermanos, no importa lo que se esté presentando en nuestra vida. Quizás estemos pasando momentos difíciles, quizás nosotros, amados hermanos, estemos pasando por desierto, pero el Señor nos dice a la luz de su palabra que no temamos porque Él está con nosotros, porque Él nos sostiene de nuestra mano derecha. Qué bendición, amados hermanos, que hay un Dios que está peleando por nosotros y realmente, amados hermanos, cuando leo esta palabra de que hay un Dios que está peleando por nosotros, realmente llena mi alma de gozo, porque sé que estamos creyendo y sirviendo a un Dios poderoso, aquel Dios que abre las aguas, aquel Dios que hace descender fuego, ese Dios poderoso que tenía la autoridad para sanar enfermos, para que demonios salieran fuera. Amados hermanos, este Dios es el que nos está diciendo que está con nosotros. Realmente, amados hermanos, nosotros somos su creación y gloria sean dada a Él, porque nosotros hemos alcanzado misericordia en Él. Y si tú aún no has entregado tu vida, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que el Señor te está diciendo que no temas, porque Él está contigo. Él está tomando el control de tu vida. Él quiere realmente transformar tu vida, pero es necesario que nosotros lo dejemos. Y esto me llevaba, amados hermanos, a la vida de Josué. Realmente la vida de Josué es de bendición, porque él es un hombre que le creyó al Señor, un hombre de guerra, amados hermanos. Podemos ver a la luz de la palabra que Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, le prometió, a través de la promesa que le había hecho Dios a Abraham, Moisés sale de la tierra de Egipto para ir a conquistar la tierra de Canaán, aquella tierra que se había dado al pueblo de Israel por promesa. Y vemos que Josué, amados hermanos, estuvo siempre con Moisés peleando por esa heredad, creyendo a Dios. Josué es alguien, amados hermanos, el intercesor de Moisés, que después que Moisés tuvo que dejar el pueblo, vino Josué a pelear por esa tierra que Dios le había prometido. Y podemos ver a la luz de la palabra que a Josué el Señor le dice que no, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso, amado hermano, que el Señor le dice a Josué de que no tema, que se esfuerce, porque Él va a estar con él a donde quiera que vaya. Y así mismo con nosotros, amado hermano, el Señor nos dice que no temamos, que nos esforcemos, porque Él va a estar con nosotros. Realmente, amados hermanos, así como Dios
estuvo con Josué, Dios ha prometido estar con nosotros. Pero qué hermoso, amados hermanos, porque antes de que esta promesa fuera parte de Josué, el Señor le dice de que nunca se aparte de su boca este libro, y que guarde y que medite de día y noche en su palabra, y entonces Dios iba a hacer prosperar su caminar. El Señor nos viene diciendo realmente desde muchos días atrás de que nosotros es necesario que lo obedezcamos primeramente para que Él esté con nosotros, para que Él esté peleando esta buena batalla con nosotros, amados hermanos. Y qué hermoso realmente esa palabra que traía nuestro hermano Ernesto, el cual es la fe. Realmente, amados hermanos, nosotros debemos de pelear la batalla de la fe. Realmente nosotros debemos seguir creyendo en el Señor y dejar de que Él siga obrando en nuestra vida, que Él siga peleando en nuestra vida. Y así, amados hermanos, después de que Josué empezó a liderar este pueblo, a la luz de la palabra vemos de que el Señor empezó a entregar las tierras de Canaán a Josué y a su pueblo, y vemos de que el Señor trae a Josué a los muros de Jericó, y dice la palabra que ellos en obediencia se mantuvieron rodeando esta ciudad hasta que los muros cayeron, y así ellos pudieron empezar a conquistar aquellas tierras, amados hermanos. Pero hay una de estas batallas en la cual realmente habló mucho a mi vida, y es cuando el pueblo de Israel, dice la palabra, de que ellos derrotaron a los moradores de Ai. Dice que ellos derrotaron al rey de Ai, de esta ciudad, amados hermanos. Dice la palabra que era una ciudad muy fortalecida. Dice que ellos pudieron obtener la victoria, y dice la palabra que al escuchar esto, las otras naciones, dice que ellos temieron mucho del Dios de Israel, porque se habían dado cuenta de que era un Dios poderoso en batalla. Y podemos ver en la palabra del Señor de que dice la palabra que los moradores de Gabaón, después de que escucharon de que el pueblo de Israel había tenido esta victoria, que había vencido a la ciudad de Ai, dice la palabra que ellos mandaron a tener paz. Ellos empezaron a tener paz con el pueblo de Israel para que ellos no vinieran y mataran a los moradores de Gabaón. Y dice la palabra que escuchando esto, 5 ciudades de los amorreos, dice la palabra de que los reyes, el rey de Jerusalén mandó llamar a otros 4 reyes para que se unieran con él y fueran a pelear con Gabaón, por cuanto ellos habían hecho paz con el pueblo de Israel. Dice la palabra que mientras ellos fueron hacia el pueblo de Gabaón, hacia esta ciudad a pelear, dice la palabra de que los moradores de Gabaón enviaron mensajeros hacia Josué para que fueran ellos y ayudaran, y Dios estuviera con ellos y pudieran vencer esta ciudad que había subido a guerra contra la ciudad de Gabaón. Y qué hermoso, amados hermanos, que dice la palabra de que Josué fue a esta ciudad y dice que fue con todos los hombres de guerra a pelear con aquella ciudad, por cuanto ellos habían hecho paz con ellos. Ellos empezaron a pelear con esta ciudad. Pero qué hermoso que vemos que Dios le dice a Josué en esta ocasión que no tenga temor, porque Él iba a estar con ellos. Qué hermoso, amados hermanos, que en medio de toda batalla el Señor le dice a su pueblo que no tenga temor, porque Él iba a estar con ellos, porque Él iba a ser quien iba a estar peleando por ellos. Y podemos ver a la luz de la palabra que dice la palabra de que Él arrojó piedras. Él arrojó piedras sobre ellos y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel habían matado a espada. Mira, amados hermanos, qué hermoso realmente como la palabra describe de que el Señor empezó a arrojar piedras a aquellas naciones, o sea que ellos no estaban peleando solos. Y mira qué hermoso que el Señor estaba haciendo la mayor parte. Realmente cuando nosotros creemos a Dios de que Él puede vencer nuestra batalla, a nosotros no nos toca hacer mucha parte, porque es el Señor quien pelea en su totalidad esta batalla. Nosotros solo necesitamos movernos en obediencia, solo necesitamos creer al Señor y empezar a obrar, amados hermanos, empezar a obrar y creer lo que el Señor va a hacer, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Realmente, amados hermanos, si nosotros queremos ver victoria en esta batalla, necesitamos primeramente creerles y movernos en fe para que el Señor sea peleando esta batalla. Y dice la palabra de que entonces en el capítulo 10, versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén, gloria a Dios. Mira, amados hermanos, realmente aquí vemos en esta batalla que aún sucedió algo sobrenatural, algo poderoso. Dice la palabra que Josué habló con Dios y dijo que se detuviera la luna y el sol, y así mismo
amados hermanos, se detuvo el sol, dice la palabra, que casi por un día. Qué hermoso, amados hermanos, que Dios aún tuvo el poder para detener esto, porque si el Señor no detenía el sol, si el Señor no detenía la luna, realmente ellos no iban a poder ganar esta batalla, porque eran muchos los moradores de estas ciudades y el día empezaba a oscurecer. Pero el Señor realmente detiene el sol y la luna para que ellos pudieran seguir peleando, para que ellos pudieran tener ese día, un día más largo, y poder obtener esta batalla. Pero qué hermoso, amados hermanos, porque el Señor siempre sigue glorificándose sobre la vida. Y me llevaba el Señor también a la vida de Eliseo, amados hermanos. Me llevaba de cómo el Señor estuvo sobre la vida de Eliseo, pero podemos ver también que Eliseo era un varón de Dios, un hombre temeroso, un hombre que caminaba con rectitud, que realmente peleaba, amados hermanos, por una bendición espiritual y no por algo terrenal. Porque podemos ver, amados hermanos, que Eliseo era el criado de Elías. Y vemos a la luz de la palabra de que él le seguía a todo lugar donde iba, que él andaba siempre con Elías. Pero déjame decirte que él no solo andaba para expectar, sino que él era alguien también quien buscaba al Señor, era alguien también que anhelaba más del Señor. Cuando él miraba lo que Dios hacía a través de Elías, Eliseo, me imagino que él estaba anhelando más del Señor. Y qué hermoso, amados hermanos, porque dice la palabra nos describe que cuando Elías iba a ser quitado, el Señor lo iba a llevar al cielo a través de un torbellino. Dice la palabra de que Eliseo sabía de que ese día iba a ser entregado Elías. Y dice la palabra de que él lo seguía. Dice que ellos, veniendo de Gilgal, dice que Elías le dice a Eliseo de que se detuviera ahí, que se quedara en esa ciudad, porque el Señor lo iba a llevar a Betel. Pero qué hermoso, amados hermanos, de que Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque realmente Eliseo anhelaba algo espiritual, estaba peleando una batalla, amados hermanos, una batalla espiritual, la cual quizás no entendían todos los criados de Elías. Pero qué gloria a Dios que Eliseo sí pudo entender realmente que en el Señor hay victoria, que en el Señor realmente podemos obtener, amados hermanos, esa bendición. Porque él se dio cuenta que no era Elías quien peleaba esa batalla, sino era el Dios mismo quien peleaba a través de Elías. Y dice la palabra que después yendo él a Betel con Elías, dice la palabra que Elías le volvió a decir a Eliseo que se quedara ahí, porque el Señor lo movía a través de su espíritu a Jericó. Y dice la palabra que otra vez Eliseo volvió a contestar: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice la palabra de que él lo siguió hasta Jericó, y otra vez más le dice a Eliseo que se quedare ahí, porque el Señor lo estaba llevando al Jordán. Pero qué hermoso que Eliseo vuelve a contestarle: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Qué hermoso, amados hermanos, cuando varones de Dios realmente están peleando por esa batalla, cuando varones realmente están creyendo en que sirven a un Dios poderoso. Realmente yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿será que nosotros estamos peleando por esa batalla? ¿Realmente nosotros estamos peleando por una bendición espiritual, o estamos peleando por una bendición en lo secular, amados hermanos, una bendición en nuestra carne? Quizás tú estás matándote en el trabajo, haciendo overtime, haciendo cuantas horas, pero déjame decirte que todo eso va a perecer un día. Lo que no va a perecer es aquello que el Señor haga en tu vida, aquella salvación que el Señor haga en tu vida en este día, o aquel día que tú entregues tu vida al Señor. Realmente eso nunca va a perecer. Esa es una bendición, una batalla la cual nosotros debemos de vencer, amados hermanos, porque dice la palabra que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Pero realmente nosotros debemos de pelear, amados hermanos, por mantenernos en el espíritu, para que la carne no esté dominando nuestro cuerpo, para que nosotros no vengamos a ser derrotados, amados hermanos, por el enemigo. El enemigo se está levantando en contra de la iglesia. Mira cuántas cosas están pasando a nivel mundial, pero déjame decirte que el poder de nuestro Dios es mayor aún. Y qué hermoso que este hombre Elías realmente creía en lo que Dios iba a hacer. Y dice la palabra que él lo siguió hasta el Jordán, y cruzando yo el Jordán, dice que Elías le dijo: pide lo que quieras que haga por ti. Y Eliseo le dijo: la doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué bendición, amados hermanos, de que él pide por una bendición espiritual. Él le pide que la doble porción de su espíritu esté sobre él. Qué bendición, amados hermanos. Cuando él miraba a Elías, él miraba realmente el espíritu que moraba en él, que era el espíritu de Dios, y él anhelaba eso, amados hermanos. Qué bendición que él peleaba por algo espiritual, así como Josué, amados hermanos, peleaba por algo espiritual. Realmente Eliseo también lo peleaba. Y qué hermoso realmente que a la luz de la palabra vemos esto. Dice la palabra de que después de esto Eliseo
me lleva a cuando el pueblo de Israel también se encontraba en guerra con los sirios. Dice la palabra que Eliseo, viendo de que el pueblo se encontraba en guerra, dice la palabra que cuando el pueblo, los sirios, el rey de Siria iba por el rey de Israel, dice la palabra de que Elías, en el espíritu, el Señor le hablaba para que le hablara al rey de Israel y le dijese de que no pasase por aquel lugar, porque el ejército de los sirios quería tomarle. Dice la palabra que así, de esta misma manera, estuvo el profeta Eliseo hablando al rey de Israel para que los sirios no pudieran tomar a este rey. Dice la palabra de que el rey de Sirio, dice que se turbó mucho porque no había podido tomar en tantas maneras que ellos intentaban, de tantas veces que ellos intentaban tomar al rey de Israel. Dice la palabra de que él se turbó en su corazón y se preguntó que por quién de los que estaban en su ejército era los que estaba con los de Israel, porque pensó que alguien los estaba traicionando. Pero dice la palabra de que uno de ellos le dijo de que era porque Eliseo, había un profeta, un varón de Dios, el cual moraba con los israelitas, y lo que él hacía en secreto, lo que el rey asirio hacía en secreto en tu cuarto, le dijo el rey, Dios se lo dice a Eliseo, y asimismo Eliseo da aviso al rey. Y dice la palabra de que él mandó entonces a averiguar a dónde moraba este profeta, y dice que dándose cuenta que el profeta Elías moraba en Dotán, dice que envió el rey gente a caballo y gente a carro y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron en la ciudad. Dice la palabra que siendo de mañana, el criado de Eliseo dice que salió y vio que había un ejército de los sirios que buscaba al profeta Elías, y dice la palabra de que él se turbó mucho y corrió y le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y dice que Eliseo le dijo de que no temiera y no tuviera temor, porque el que estaba con ellos era mayor. Ese es el Dios en el cual Eliseo había confiado, amados hermanos, en el cual Eliseo había puesto su confianza. Y dice la palabra que en esa hora Eliseo oró para que los ojos de su criado fueran abiertos. Dice la palabra que él orando, sus ojos fueron abiertos. Y dice la palabra, mira, amados hermanos, qué hermoso, que había un escuadrón también con el pueblo de Israel, con Elías había un escuadrón, pero realmente es un escuadrón más poderoso, amados hermanos, que los hombres, porque dice la palabra que aquí en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira, amados hermanos, algo nunca antes escuchado, nunca antes visto. Dice la palabra que había gente a caballo, carros como de fuego, amados hermanos, que estaban con Elías. Y dice la palabra que llegando los de Siria hacia donde él moraba, dice la palabra de que Eliseo volvió a orar para que ellos tuvieran una ceguera, amados hermanos. Dice la palabra que todos los de guerra de los sirios, dice que ellos tuvieron esa ceguera en ese momento. Dice la palabra de que él le dijo: ¿a quién buscas? Esta no es la ciudad ni el camino. Te voy a mostrar el camino en el cual tú debes de ir, en la ciudad en la cual mora el hombre que tú buscas. Y ellos estaban en ese momento hablando con el mismo Eliseo, el cual ellos buscaban, pero el Señor había traído ceguedad sobre ellos. Ellos no entendían, ellos estaban confundidos por cuanto Eliseo había orado a Dios. Dios estaba peleando esa batalla por él. Y dice la palabra de que él lo llevó hasta Samaria, donde moraban el pueblo de Israel. Y dice la palabra que ahí él volvió a orar para que esa ceguera fuera quitada. Y vemos a la luz de la palabra de que ellos se encontraban en medio del pueblo de Israel, y ellos en ese momento, imagino que se afligieron porque se dieron cuenta de que era un Dios poderoso el que moraba sobre Israel. Y qué hermoso, amados hermanos, porque vemos a la luz de la palabra de que Dios siempre estaba defendiendo y estaba realmente sobre los varones del Señor, aquellos varones que ponían su confianza en Él, aquellos varones que realmente peleaban por algo espiritual, amados hermanos, y no algo carnal y no algo terrenal, amados hermanos. Pero mira, amados hermanos, qué hermoso también sobre la vida de Caleb. Podemos ver también que Caleb, él estaba peleando pues estaba creyendo en lo que el Señor podía hacer, porque cuando el Señor manda a Caleb a reconocer la tierra de Canaán, dice la palabra de que Caleb
y los 12 espías, dice la palabra que estando Caleb y Josué dentro de los 12 espías, solo Josué y Caleb creyeron en lo que Dios podía hacer. Solo ellos creyeron de que el Dios al cual ellos servían era mayor, pero los otros 10 espías, ellos decían de que ellos parecían langostas, que ellos realmente iban a morir si ellos trataban de conquistar esta tierra, que mejor hubiesen muerto en Egipto, que mejor hubiesen muerto en el desierto. Pero ellos no entendían, amados hermanos, el poder de nuestro Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora de que no temamos, amados hermanos, porque mayor es el poder de nuestro Dios. Realmente el Dios en el cual nosotros confiamos es mayor. El Señor te dice en esta hora que no temas, amados hermanos, pero el pueblo de Israel siempre dejaba a este Dios porque no creía en el poder de nuestro Dios. Realmente nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Dice la palabra de que el pueblo de Israel dejaba sus caminos por irse detrás de otros dioses. Ellos empezaban a servir a dioses ajenos, ellos empezaban a caer en idolatría y dejaban todos los sacrificios a nuestro Dios. Y yo estaba leyendo, amados hermanos, en Isaías, quiero que me acompañen. A Isaías 43. Dice la palabra 43:22. El Señor a través del profeta Isaías habla al pueblo de Israel y le dice y empieza a decirle de que Él siempre estuvo con él. Pero mira, amados hermanos, Él empieza a través del profeta Isaías, empieza a decirle al pueblo de Israel todo lo que ellos habían hecho delante de sus ojos. En el capítulo 43, versículo 22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí honraste en tus sacrificios. No te hiciste servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática con dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Mira, amados hermanos, cómo el Señor confronta al pueblo de Israel. Le dice de que ellos realmente habían dejado su camino, de que el pueblo de Israel había dejado todos los sacrificios, no lo habían hecho a Él, sino a dioses ajenos, amados hermanos. Pero mira, el Dios que nosotros servimos, un Dios misericordioso que pelea por nosotros. En el 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén, gloria a Dios. Mira que a pesar de todo lo que el Señor les estaba haciendo ver al pueblo de Israel, le dice que Él es el Dios quien perdona y borra sus rebeliones y perdona sus pecados, amados hermanos. Realmente Él dice que no se va a acordar de sus pecados. Qué hermoso, amados hermanos, que a pesar de lo infiel que muchas veces el pueblo es del Señor, a pesar de lo infiel que el pueblo del Señor muchas veces es al no creer en lo que Dios puede hacer en su vida, Él le dice de que Él borra sus rebeliones y que Él no se acordará de sus pecados. Amado hermano, si tú estás realmente bregando, si estás pasando por situaciones difíciles, si tú piensas que tú no tienes perdón de este Dios poderoso, déjame decirte de que servimos a un Dios que lo único que quiere es que reconozcamos de que le hay, y que le reconozcamos que Él es el único quien puede darnos esa vida eterna, que Él murió en ese madero y al tercer día resucitó, para que Él sea perdonando tus rebeliones, para que Él sea quitando ese pecado. Dice la palabra que Él ya no se acuerda de ese pecado, amados hermanos. Realmente nosotros necesitamos dejar que Dios pelee nuestra batalla. Y si tú dejaste de pelear la batalla de la fe, si tú dejaste de pelear esta batalla, amados hermanos, la cual es para una corona incorruptible, si tú dejaste de pelear, amados hermanos, por esta heredad, la nueva Jerusalén, en la cual el Señor nos promete, déjame decirte de que ahora es tiempo en el cual tú te levantes y empieces a creer en lo que el Señor quiera hacer en tu vida. Dice la palabra de que Él no se acuerda de tus rebeliones, de que Él no se acuerda de tu pecado. Él es un Dios misericordioso que lo único que quiere es de que nos humillemos de todo corazón. Dice la palabra que su pueblo se humillara de todo corazón. Dice la palabra que Él estará con ellos, que Él perdonará sus pecados. Realmente necesitamos humillarnos de todo corazón. Necesitamos reconocer de que hay Dios en Israel, que hay un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios que ha dado su vida por ti y por mí, amados hermanos. Por amor a ti el Señor entregó su vida para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Realmente, amados hermanos, tenemos que dejar de anhelar las cosas terrenales. Dice la palabra que nosotros, antes siendo amigos del mundo, teníamos enemistad
está con Dios. Realmente de esa condenación es que el Señor nos salvó, porque antes nosotros íbamos a un camino a condenación por cuanto nos encontrábamos en pecado. Pero cuando el Señor nos toma, amados hermanos, dice la palabra que nosotros venimos a ser nuevas criaturas, que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Realmente el Señor lo que quiere es tomar tu vida, limpiarte, amados hermanos, realmente empezar a darte ese gozo que tú has estado buscando en los placeres de este mundo, darte esa paz que tú has estado buscando, amados hermanos, y no la has encontrado. Realmente tú que estás viendo esta transmisión, déjame decirte que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede ayudarte a salir de todo ese pecado, de toda esa inmundicia es Dios. Pero tienes que dejar de que Él pelee esta batalla, tienes que confiar en Él, tienes que confesar con tus labios de que Él es el Señor, porque dice la palabra que con los labios se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, porque es el Dios el único quien te puede justificar de ese pecado. Pero es necesario que dejemos realmente nuestros malos caminos, amado hermano, porque a la luz de la palabra podemos ver cómo el Señor peleaba por los siervos de Él, por aquellos que realmente que caminaban con rectitud, aquellos que caminaban íntegros con el Señor, aquellos varones rectos, amados hermanos, así como Job, perfectos. Dice la palabra de que Dios estaba sobre cada uno de sus siervos. Podemos ver también a la luz de la palabra que Elías también, podemos ver que él hacía descender, habla la palabra de que yendo 50 hombres hacia Elías, dice la palabra de que ellos querían que Elías fuera hacia el rey de Israel, porque él había profetizado que él iba a morir. Pero por cuanto el rey de Israel había preguntado a los Baales, dice que el Señor mandó a decir a través de Elías que él iba a morir. Y dice la palabra que el rey, enviando a 50 varones, dice a Elías para que fuera hacia donde el rey, dice la palabra de que él le dijo de que si era él varón de Dios, que descendiera fuego en ese momento. Dice la palabra que en ese momento descendía fuego en aquel lugar y consumía a los 50 hombres que llegaban hacia el profeta. Y así sucedió por 2 veces, y la tercera vez dice la palabra que el ejército le dijo que tuviera misericordia de él, y dice la palabra que hasta ahí Elías fue hacia el rey. Pero mira, amados hermanos, podemos ver de que realmente la mano del Señor está sobre los varones que confían en su palabra. Qué poderoso, amados hermanos, las cosas que el Señor hacía a través de sus siervos. Hacía que el mar se abriera, amados hermanos, para que cruzaran el mar rojo, para que cruzaran el río Jordán. También el Señor hacía que el mar se abriera, amados hermanos. Ese es el Dios que peleaba la batalla por su pueblo, y ese Dios es el mismo que está peleando por ti en este momento, amados hermanos. Podemos ver también a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento que Pablo y Silas, dice que siendo encarcelados, ellos empezaron a orar, ellos empezaron a cantar himnos. Dice la palabra que mientras ellos hacían esto, aquel cimiento se estremeció, y dice la palabra que todos fueron sueltos de esas cadenas y las puertas se abrieron, amados hermanos. Mira qué hermoso cuando honras al Señor sobre todas las cosas, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio, amados hermanos, de las tribulaciones. Realmente nosotros necesitamos confiar en aquel que pelea nuestra batalla. Quizás Pablo y Silas, amados hermanos, después de ser azotados, dice la palabra que se mantenían ellos orando, se mantenían ellos cantando. Realmente, amados hermanos, esto es algo sobrenatural, lo cual ellos hacían porque sabían realmente al Dios que ellos le estaban sirviendo. Te hago una pregunta: ¿realmente tú sabes al Dios que le estás sirviendo? Porque si nosotros nos diéramos cuenta del Dios que nosotros le servimos, déjame decirte que todos se entregaran a Cristo, todos dejáramos de pecar, amados hermanos, deliberadamente, porque hay ahora, amados hermanos, hay muchas ovejas, hay muchos lobos vestidos de oveja, porque no quieren dejar sus malos caminos. Pero si tan solo se dieran cuenta al Dios poderoso que estamos sirviendo, estaríamos así como Pablo y Silas, orando en todo momento, dándole alabanza al Señor en todo momento, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la escasez. Nosotros estuviéramos dándole gloria y honra al Señor, porque el Señor nunca va a dejar de sostener a su pueblo, a ese pueblo que pone su confianza en Él, a ese pueblo que deja al Señor que pelee sus batallas. Realmente nosotros necesitamos, amado hermano, dejar todo en las manos del Señor para que Él sea obrando con poder. Y dice la palabra que cuando ellos fueron sueltos, cuando ellos fueron liberados de esas cadenas y las puertas se abrieron, dice que el carcelero en esa cárcel quería matarse al darse cuenta que las puertas habían sido abiertas. Pero dice la palabra que desde el calabozo Pablo le dice que no se quitara la vida porque ellos aún estaban ahí. Mira, amados hermanos, qué hermoso que a través del Espíritu el Señor habla a través de los labios de Pablo,
al carcelero, porque Pablo no miraba ni el carcelero miraba a los que estaban adentro de la cárcel, pero Pablo, a través del Espíritu del Señor, le dice que no se quite la vida, porque el Señor tenía propósitos para la vida de este carcelero. Amados hermanos, el Señor aún tiene propósitos para tu vida, así como la vida de este carcelero. Dice la palabra de que yendo él, le dijo que qué necesitaba para ser salvo a Pablo, y le dijo de que creyera en el Señor Jesucristo y él y su casa iban a ser salvos, amados hermanos. Y dice la palabra que ellos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados por medio de su siervo Pablo. Amados hermanos, el Señor también, si aún tú estás con vida, quizás tú has dicho: gracias por la misericordia de Dios, he estado con vida. Quizás tú, amado hermano, das testimonio de que ya hubieses estado muerto desde hace un tiempo atrás, pero déjame decirte que si aún el Señor te ha dado la vida hasta el día de ahora, es porque el Señor tiene misericordia para tu vida, es porque el Señor quiere realmente que entregues tu vida al Señor, en las manos del Señor, porque Él es el que te sostiene. Dice la palabra que Él nos sostiene con la mano derecha. El Señor le decía a su pueblo que no temiera. Amado hermano, déjame decirte que no tengas temor de lo que el enemigo pueda hacer. No temas de la enfermedad que se levante en contra de tu casa. No temas de la potestad que se quiera levantar en esta nación, porque hemos creído en un Dios poderoso. Realmente necesitamos confiar en el Señor. El Señor realmente lo único que quiere es salvar la vida del pecador, salvar la vida, amados hermanos, para que nosotros podamos tener esa paz, ese gozo. Realmente en el Señor, amados hermanos, no hay tristeza. En el Señor hay gozo. Yo a veces, amados hermanos, cuando veo a mis compañeros de trabajo, cuando veo a mi alrededor y veo realmente que cada uno de ellos, yo veo algo, una amargura, veo que realmente en ellos no hay paz, que en ellos no hay gozo. Yo digo, cómo quisiera que ellos entendieran lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo quisiera que ellos entendieran que hay un Dios vivo y un Dios poderoso, pero realmente hay un pueblo que ha endurecido su corazón, y realmente el Señor está teniendo misericordia a través de todo esto, en todo el pueblo, en todo el mundo, pero el pueblo no quiere abrir su corazón, amados hermanos. Pero el Señor realmente te dice que abras tu corazón para que Él pueda obrar en tu corazón. El Señor lo único que quiere es que tú abras su corazón para que Él pueda obrar en tu vida. Es lo que el Señor viene haciendo, tratando desde los tiempos, desde el Antiguo Testamento. A la luz de la palabra podemos ver cómo la misericordia del Señor estuvo sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando el pueblo empezaba a clamar a Él y a reconocer de que Él era el único Dios, dice la palabra de que Él escuchaba su oración y los sacaba de aquella esclavitud que ellos estaban pasando, de aquella escasez que ellos estaban pasando. Asimismo, amados hermanos, el Señor está esperando por ese clamor que tú puedas levantar en esta noche. El Señor está esperando por el clamor de su pueblo, que reconozca de que si hay un Dios poderoso, que reconozca y se arrepienta de sus pecados, amados hermanos, porque es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros también, así como el pueblo de Israel, que nos humillemos, que nosotros empecemos a levantar ese clamor, amados hermanos, para que sea Dios librándonos de todo pecado, para que sea Dios justificándonos, limpiándonos, porque dice la palabra que aquellos que estén inmundos no van a poder entrar aquel día en el reino de los cielos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, amados hermanos. Realmente necesitamos estar limpios, necesitamos santificarnos día a día con el Cordero Santo, amados hermanos. El hecho que yo esté aquí no quiere decir que yo no peque, amados hermanos. Dice la palabra que el que diga que no peca es mentiroso de sí mismo. Realmente, amados hermanos, nosotros venimos acá día a día, nos humillamos delante del Señor, día a día le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Quizás muchas veces con un pensamiento le pecamos, pero nosotros, amados hermanos, hemos aprendido a humillarnos delante del Señor, a dejar nuestras cargas en el Señor, a dejar que el Señor pelee nuestra batalla. El Señor quiere pelear tu batalla. El Señor quiere que tú deposites tus cargas en Él, pero es necesario que tú le creas y que tú dejes de que Él pelee la batalla, porque si tú sigues peleando en tu fuerza, déjame decirte de que tú no vas a poder hacer nada. Si tú sigues peleando en tu fuerza, realmente tú, amados hermanos, vas a caer, tarde o temprano vas a caer. Deja que el Señor pelee por ti. Deja que el Señor restaure tu familia. Deja de trabajar, no trates de hacer las cosas por tu propia cuenta. Deja que el Señor restaure la vida de tus hijos. El Señor realmente ha prometido bendiciones, amados hermanos. A Josué le decía el Señor de que Él iba a estar con él donde fuera que Él estuviera, pero le dijo que meditara en su palabra de día y de noche y que hiciera conforme a su palabra, y entonces el Señor iba a hacer prosperar su caminar. Si tú quieres, amado hermano, hacer prosperar tu caminar, necesitas meditar en la palabra del Señor. Necesitas realmente entregarle tu vida, dedicarle tiempo, tener una relación con este Dios para que Él sea prosperando tu camino. Pero hay muchos, amados hermanos, en la iglesia que ahora viven queriendo prosperar su camino por sus propias cuentas, que queriendo prosperar su camino por su esfuerzo, entre comillas. Pero realmente, amados hermanos,
nada de eso, todo eso va a perecer. Porque si Dios no está con nosotros, amado hermano, realmente nosotros venimos a hacer nada. Déjame decirte que lo único que nos va a poder hacer libre va a ser el Señor. Y hasta aquí, amados hermanos, traía esta corta meditación. Espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas, como lo fue para mi vida. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y dejamos a nuestro hermano Ernesto con ustedes.